Hola, buenas tardes. Bueno, hoy nos encontramos con la tercera clase del mes de septiembre, unidad 5, curso de terapia intensiva para enfermería. Hoy es un día especial porque terminamos un curso, hoy se acabó, hoy con esta clase que es traslado del paciente crítico, terminaríamos la clase, terminaremos el curso, no solamente la clase, sino el curso. Así que es un día especial. Hay una próxima clase que, si ustedes eligen algún tema o se comunican, podemos hacer algún repaso general o alguna cuestión que esté faltando, ¿sí? En principio es la última clase hoy y después tenemos 2 semanas para planificar el examen final integrador, que yo lo estaría subiendo también al Classroom en 2 semanas aproximadamente. Igual les voy a dejar un margen de otras 2 semanas para que puedan rendir el examen, ¿sí? Así que bueno, voy a sacar la cámara para mayor calidad en cuanto al internet, o si se llega a cortar o quiere cortar o hay algún problema, saco la cámara para trabajar mejor, ¿sí? Y ahora continuamos con la clase. El tema de hoy, traslado del paciente crítico, y mi nombre es Miguel Ángel Peña Rocha, soy profesor de enfermería. Bien, precauciones que debemos tener a la hora del traslado del paciente grave. El traslado de un paciente grave dentro de una institución de salud debe realizarse con extrema precaución para evitar algún deterioro en la condición del mismo que pueda llegar a ocurrir. Por ejemplo, si vamos a trasladar a un paciente grave, verificar los niveles de oxígeno, del, del tubo de oxígeno, que sea adecuado en cantidad, en duración, dependiendo del tipo de traslado, del tipo de duración que vaya a, a llevarse a cabo para el traslado del paciente dentro de la institución para algún estudio que se pueda llegar a hacer, ¿sí? Hay que ver, bueno, que el equipo médico debe evaluarse cuidadosamente el estado del paciente, utilizando equipos de monitoreo para supervisar signos vitales en tiempo real. Ahí necesitaríamos un monitor multiparamétrico, el mismo también necesita una cierta cantidad de batería que esté cargado en las baterías listas como para poder trasladar al paciente y poder monitorearlo en el caso de ser necesario, tiempo determinado. Precauciones en el traslado del paciente grave. El personal de enfermería o de salud, médicos, enfermeros, debe seguir protocolos estrictos para asegurar que el paciente esté estabilizado y que se mantenga la continuidad de su tratamiento. Es decir, si tiene algún tipo de vía, por ejemplo, y está pasando drogas sinotrópicas o fármacos específicos para la mantención de la vida del paciente, debe continuarse con ese tratamiento. Deben llevarse las bombas de infusión, los sueros colgados y pasando la medicación para que mantenga esta medicación que permite mantener un estado óptimo de salud del paciente o mínimamente mantener su estado de salud. Alteraciones fisiológicas asociadas al transporte, puede haber cambios hemodinámicos, alteraciones en la respiración, dolor y ansiedad, y alteraciones metabólicas. Alteraciones fisiológicas asociadas al transporte que se pueden dar en este paciente, alteraciones en la temperatura corporal, compromiso neurológico, complicaciones gastrointestinales, alteraciones en la perfusión tisular. Cambios hemodinámicos que pueden producir, puede haber hipotensión o hipertensión, los movimientos bruscos, como los cambios de posición, mientras se realiza el traslado, pueden alterar la presión arterial. Y también pueden aparecer cambios en la electrofisiología del paciente, sobre todo en aquellos que tienen problemas cardiovasculares. Puede haber taquicardia, bradicardia, la misma ansiedad va a producir esta taquicardia o bradicardia, ¿sí? Y alteraciones en la frecuencia cardíaca, por eso es que tiene que estar monitorizado de forma continua. Alteraciones en la respiración, como hipoxia, el movimiento y cambios en la posición del paciente, puede comprometer la función respiratoria,
especialmente en pacientes con enfermedades pulmonares o que dependen de oxígeno suplementario. Hiperventilación, puede haber hipoventilación, ¿sí? Factores como la ansiedad o una ventilación mecánica inadecuadas durante el transporte pueden llevar a cambios en la ventilación, lo que afecta a los niveles de oxígeno y dióxido de carbono en sangre. Por lo tanto, el estado respiratorio adecuado se ve alterado. En cuanto a la saturación de oxígeno, sangre arterial, oxígeno en sangre arterial, ¿sí? Dolor y ansiedad, el transporte, si es prolongado o se realiza sin las medidas adecuadas de confort, puede aumentar el dolor. Este dolor puede desencadenar respuestas fisiológicas contrarias, como aumento de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y alteraciones fisiológicas, productos de la misma alteración de la respuesta fisiológica. Alteraciones metabólicas, ya lo habíamos dicho, lo habíamos nombrado más que nada, como acidosis o alcalosis, cambio en la oxigenación o la ventilación, pueden desencadenar alteraciones en el equilibrio ácido-base del cuerpo. Ya habíamos visto en alguna de las clases el estado acidótico o alcalótico del paciente, ¿sí? Hipoglucemia o hiperglucemia, el estrés físico o psicológico del transporte puede alterar los niveles de glucosa en sangre, especialmente en pacientes diabéticos o críticos. Alteraciones de la temperatura corporal, hipotermia o hipertermia, dependiendo del ambiente, el paciente puede sufrir alteraciones en la temperatura, sobre todo en los pacientes vulnerables, o sea, los extremos de la vida, los neonatos, los pacientes adultos mayores, y que aparte de todas estas cuestiones que son extremos de las vidas, tienen un estado crítico determinado que tiene que ser valorado constantemente. Compromiso neurológico, pacientes con traumatismo cráneoencefálico o que han tenido medicación para producir pseudoanalgesia, pseudoanalgesia, sí. Pueden experimentar cambios en el estado neurológico durante el transporte. Por eso es que deben ser monitorizados continuamente, sobre todo aquellos que pueden presentar hipertensión intracraniana. Para ello, muchas veces tienen un indicador de PIC, que mide la presión intracraniana. Complicaciones gastrointestinales también pueden presentarse, el estrés y el movimiento durante el transporte pueden desencadenar náuseas, vómitos o distensión abdominal, especialmente en pacientes con patologías abdominales o que han sido sometidos a cirugías. Alteraciones en la perfusión tisular, en pacientes críticos o inestables, el transporte puede comprometer la perfusión a los órganos vitales, lo que puede aumentar el riesgo de isquemia. Las fases del transporte. Tenemos tres fases: la fase de preparación, la fase de transporte y la fase de regreso y estabilización tras el transporte. Bien, vamos a ir viendo uno por uno. Fase de preparación. Antes del traslado de un paciente en el hospital hay que evaluar su estado y considerar el riesgo-beneficio. Muchas veces eh, no es tan necesario el traslado, o sí es necesario, pero lo que se puede hacer es esperar a que se logre una compensación para poder ser trasladado y realizarle el estudio que haya que realizar, ¿sí? Se deben preparar las condiciones para gestionar posibles complicaciones, asegurando la continuidad de los cuidados. Más allá de que se realice el traslado, que se tenga que hacer, lo que se debe hacer también es asegurar toda la cuestión burocrática de llevar al paciente, de que haya disponibilidad para hacer el estudio lo antes posible, no que tenga que esperar un tiempo determinado para poder entrar a hacerse el estudio, sino que llegue al lugar y que ya se pueda hacer el estudio que se debe hacer. Bien, hay que determinar el personal y equipo necesario. Ya habíamos adelantado algo como el oxígeno, el ventilador portátil, monitor cardíaco, los fármacos,
y verificar su correcto funcionamiento. O sea, hay que verificar el correcto funcionamiento de toda la aparatología antes de realizar el traslado del paciente. Fases del transporte. Durante esta fase deben mantener unos niveles de monitorización de parámetros vitales semejantes a los recibidos dentro de la unidad de cuidados intensivos. Deben monitorizarse de manera continua el electrocardiograma, a través del mismo, con el monitor multiparamétrico, podremos observar y vigilar la frecuencia cardíaca y respiratoria, la oximetría, y al menos cada 15 minutos la presión arterial. Tengamos en cuenta que se debe vigilar adecuadamente porque es un parámetro hemodinámico importante. Bien, esta es la fase de mayor riesgo, la fase de transporte, pues la ausencia de condiciones óptimas hace difícil controlar situaciones de emergencia. Después tenemos la fase de regreso y estabilización tras el transporte, que es la última fase. Como su nombre lo indica, se refiere al retorno al servicio de cuidados críticos. En esta etapa se retribuyen las medidas terapéuticas, como asistencia respiratoria mecánica, si bien la tenía con un respirador portátil, pero bueno, el más adecuado es el que está en la unidad de terapia intensiva. Todas las bombas de infusión como corresponden, el monitor multiparamétrico, volverlo a conectar si es que no estaba conectado, ¿no? En esta etapa se restituyen las medidas terapéuticas, ya lo habíamos dicho, y los equipos de los que se prescindió durante el traslado. Si estuviera recibiendo ventilación mecánica, es conveniente monitorizar los parámetros ventilatorios y realizar gasometría arterial para valorar la situación actual del paciente, entre que se fue y volvió, ¿no? ¿Cuál es la situación actual? Por eso hay que hacerle gasometría arterial a la vuelta. Ventilador de transporte, lo habíamos nombrado, ¿no? Es un dispositivo portátil que proporciona soporte ventilatorio a pacientes con insuficiencia respiratoria. Bien, de características del ventilador de transporte, debe estar ajustable en modos de ventilación, volumen controlado, presión controlada, etc. Debe ser ligero, de fácil transporte, alimentación con batería de larga duración. Bien, fuente de oxígeno portátil. Este es, perdón, me perdí un poquito, ventilador. Las características del ventilador. Las fuentes de oxígeno deben ser livianas y de fácil manejo. Tiene que tener regulador de flujo para controlar la cantidad de oxígeno que se va a administrar y capacidad suficiente para la duración del traslado. ¿Cuánto tiempo va a durar el traslado? Si es de 1 hora, 2 horas, media hora. Tiene que tener la cantidad de oxígeno suficiente para poder realizar el traslado de forma adecuada. El monitor multiparamétrico portátil sirve para monitorizar parámetros vitales como la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, la presión arterial y la frecuencia respiratoria. Además, bueno, tiene que tener batería de respaldo para funcionar sin interrupciones en el caso de ser necesario para alargar el tiempo de utilización. Bombas de infusión portátiles, tienen que ser portátiles y ligeras, funcionamiento con batería recargable y programables para diferentes velocidades de infusión. Bolsa autoinflable, es el ambú, acá está la imagen del ambú, igual los que hacen terapia o cualquier servicio que está en el hospital o en la clínica donde trabajen, lo deben conocer, es de uso muy habitual, ¿sí? Es un dispositivo manual que permite ventilar al paciente en caso de fallo del ventilador. Es fácil de operar, con mascarilla y válvula de un solo sentido. Capacidad para conectar a una fuente de oxígeno. Acá no se ve, pero tiene una tubuladura que se conecta a una fuente de oxígeno, ¿sí? Se usa de emergencia si el ventilador falla o para ventilar de forma manual durante el transporte.
desfibrilador externo automático, el famoso DEAG, que ya se usa en muchos lugares más allá del hospital o la clínica, se usa en otras instalaciones como incluso gimnasios, por ejemplo, centros deportivos, ¿no? Clubes sociales, instituciones educativas. Es un dispositivo que permite administrar una descarga eléctrica en caso de un paro cardíaco. Es portátil y de fácil uso, debe ser fácil de usar, análisis automático del ritmo cardíaco, y bueno, la importancia del mismo es vital en caso de emergencias cardiovasculares durante el traslado. Maletín o carro de paro lo vemos también en la guardia, en terapia intensiva, en servicios de urgencia y emergencia. Pero hay servicios que no tienen un carro de paro, pero sí tienen un maletín grupal. Bien, descripción. Es un contenedor con el equipo y medicamentos necesarios para responder a emergencias durante el transporte. El contenido, material para la intubación y manejo de las vías aéreas, medicación de emergencia, y ahí tenemos adrenalina, atropina, y algunas de las otras que hemos ido viendo en el curso cuando vimos la parte de fármacos de urgencia y emergencia, ¿sí? Equipos también para realizar un acceso venoso central, periférico también. Importancia, permite responder rápidamente ante cualquier emergencia. También posee sondas y drenajes. Descripción, bueno, sondas y dispositivos para manejo de fluidos corporales. Ahí tenemos las sondas nasogástricas, drenajes torácicos o abdominales. La importancia de estos radica en que van a facilitar la eliminación de líquidos o gases durante el transporte, evitando complicaciones. No nos olvidemos que estamos hablando de transporte del paciente críticamente enfermo. Catéteres y equipos para acceso venoso son equipos que aseguran o ayudan a mantener un acceso venoso determinado, un acceso venoso, ¿sí? Durante el traslado. En el caso de que se pierda el acceso venoso, el paciente tiene que ser trasladado con un acceso venoso, pero este se puede tapar, se puede perder accidentalmente, entonces tenemos que tener todos los elementos necesarios para reinsertar el catéter venoso. Importancia. Es esencial para la administración continua de líquidos, medicamentos o hemoderivados. Batería de respaldo. Son baterías adicionales para equipos portátiles. Estas van a garantizar la continuidad de la monitorización y el soporte vital en el caso del traslado prolongado o fallos eléctricos o traslado prolongado. Quizás a veces no está determinado que sea tan prolongado, pero se debe prolongar por alguna cuestión que pueda llegar a ocurrir durante el material de inmovilización. Son dispositivos para asegurar al paciente y prevenir lesiones durante el traslado, como caídas, que se caiga, ¿no? Que se mueva de un lado para el otro. O sea, la forma como vamos a movilizarlo a través de camillas, pueden ser collares cervicales, férulas, todo esto para inmovilizar al paciente. De esta forma vamos a evitar movimientos bruscos y asegurar al paciente en la posición adecuada. Desconexión del ventilador o del soporte de oxígeno. El paciente que depende de un ventilador o una fuente de oxígeno puede sufrir descompensación accidental durante el transporte. Algunas de las causas pueden ser movimientos del paciente o del equipo, manipulación inadecuada de los tubos o mascarillas, conexiones inestables o mal aseguradas. Las consecuencias que se pueden producir tras la desconexión del ventilador pueden ser desaturación rápida, que la desaturación rápida va a producir hipoxia, deterioro respiratorio o paro respiratorio incluso. Bien, prevención. Hay que revisar y asegurar todas las conexiones antes de iniciar el traslado, monitoreo constante por parte del equipo para detectar cualquier conexión de forma inmediata.
y tener un dispositivo o bolsa autoinsuflable, que es el AMBU, ya lo habíamos visto en una parte de la clase, en caso de que sea necesaria la ventilación manual. El barotrauma, bueno, es una lesión que se produce en los pulmones, causada por un exceso de presión, o sea, aumento de la presión pulmonar, ¿sí? Eso es lo que produce el barotrauma, durante la ventilación mecánica. A veces tiene que ver con una programación inadecuada del respirador, ¿sí? Tiene que ver como parte de las causas con ajustes incorrectos en el ventilador portátil, especialmente en el volumen, que puede ser un volumen demasiado, de forma excesiva, lo que va a producir el barotrauma. Cambios súbitos en la resistencia pulmonar, oncoimpedancia del paciente también, administración de presiones excesivas debido a ventilación manual inapropiada con la bolsa autoinflada. Bien, consecuencias, se puede producir neumotórax, que es el colapso pulmonar, enfisema subcutáneo, hipoxia severa. ¿Cómo lo prevenimos? Debemos ajustar correctamente los parámetros del ventilador, de acuerdo con las condiciones del paciente, monitoreo constante de la presión inspiratorias y volumen corriente, y realizar ventilación manual con bolsa autoinsuflable solo cuando sea necesario y con la técnica adecuada, para evitar un barotrauma, justamente, ¿no? Prevención del barotrauma, todos estos puntos que fuimos mencionando. Otra complicación, inestabilidad hemodinámica, son cambios en la presión arterial, frecuencia cardíaca o perfusión que pueden descompensar al paciente durante el traslado. Causas, movilización del paciente que afecta el retorno venoso o el gasto cardíaco. Puede deberse también a interrupción de medicamentos vasoactivos o cambios en la velocidad de la infusión. Por eso el paciente críticamente enfermo a la hora de ser trasladado debe seguir con los fármacos que estaba recibiendo en la internación de terapia intensiva. No se deben suspender bajo ningún punto de vista. Estrés fisiológico debido al movimiento o la falta de control del entorno. Consecuencias, bueno, puede haber hipotensión o hipertensión, arritmias o incluso hasta paro cardíaco. No es algo que queramos que ocurra durante el traslado del paciente, donde tenemos disponibilidad, como disponible, menor cantidad de recursos indispensables para la vida del paciente, ¿no? Prevención, debemos usar bombas de infusión portátiles para mantener una administración continua de los medicamentos, monitorización continua de los signos vitales durante el traslado y evitar movimientos bruscos o posturas que comprometan la estabilidad del paciente. Puede ocurrir también desplazamiento de sondas y drenajes, descripción, bueno, las sondas nasogástricas, tubos endotraqueales o drenajes torácicos pueden desplazarse o desconectarse durante el transporte, o a veces ocurre que cuando lo pasamos de la cama a la camilla, ahí es donde se pueden desconectar, en una primera instancia pasan como desapercibidos, pero en la medida, sobre todo con los drenajes, ¿no? En la medida que pasa el tiempo y se prolonga el tiempo del traslado del paciente, es donde van apareciendo las principales dificultades, es decir, que no se va a detectar muchas veces, en muchos casos no se va a detectar estos problemas en la misma unidad de terapia intensiva, sino se van a detectar quizás en la unidad donde se está haciendo el estudio del paciente. Causas pueden ser movimientos del paciente o equipos de transporte. También otra causa que puede haber, el desplazamiento de sondas y drenajes, es fijación inadecuada de las sondas o drenajes. Consecuencias, riesgo de aspiración, si se desplaza la sonda nasogástrica, dificultades respiratorias, si se desplaza el tubo endotraqueal, y acumulación de líquidos o aire si se desconectara el drenaje, alguno de los drenajes. Prevención, realizar y asegurar todas las sondas y drenajes antes del traslado. Usar fijación
adecuada y monitorear de forma continua su posición. Bueno, en el caso de la interrupción de los fármacos, durante el traslado puede ocurrir una interrupción accidental en la administración de los fármacos, como sedantes, analgesia, vasopresores, ¿sí? Bueno, las causas, tenemos problemas con las bombas de infusión, fallas en la batería, a veces se apagan inadvertidamente, tenemos que verificarlo antes y desconectándola eh, de la fuente de luz, al desenchufarlas, ¿qué ocurre? Si se apaga enseguida, si queda prendida, ¿no? Una vez la desconectamos y la colocamos para el traslado, tenemos que verificar que estén andando adecuadamente, mal funcionamiento, ¿sí? Desconexión o bloqueo de las vías venosas, también puede haber oclusión. Consecuencias, descompensación hemodinámica, agitación o dolor en el paciente. Para prevenirlo debemos comprobar el correcto funcionamiento de las bombas de infusión y su batería antes del traslado, asegurar las vías venosas y utilizar equipos de infusión que permitan un flujo constante. Problemas con la monitorización continua. Bien, durante el transporte, la monitorización de los signos vitales puede interrumpirse o verse afectada. Algunas causas, fallo en los equipos de monitorización portátiles, como falta de batería, desconexión de cables, artefactos, también puede haber debido a los movimientos del paciente del equipo, o sea, problemas en los artefactos. Consecuencias, dificultad para detectar cambios críticos en el estado del paciente y retraso en la intervención ante la emergencia. Para prevenirlo debemos asegurar una monitorización constante y de buena calidad durante todo el traslado, utilizar equipos confiables y verificar que las baterías estén cargadas. Movimientos y posturas inadecuadas. El manejo inadecuado del paciente durante el traslado puede provocar lesiones o empeorar su estado clínico. Algunas de las causas pueden ser movimientos bruscos del equipo de transporte, falta de inmovilización adecuada, o sea, no se ha inmovilizado adecuadamente al paciente, y esto es lo que puede provocar, bueno, lesiones espinales o incluso fracturas. Consecuencias, agravamiento de las lesiones preexistentes, compromiso de las vías respiratorias o el retorno venoso. Para prevenirlo debemos asegurar una movilización suave y cuidadosa, utilizar dispositivos de inmovilización adecuados para cada tipo de paciente. Hasta acá, muchas gracias, termino la clase. Bueno, hasta acá terminó esta clase, que es la última clase del curso de terapia intensiva. Nada más agradecerles haber formado parte del curso, haber estado presente en cada una de las clases. Hay clases que las hicimos grabadas, hay clases que las hicimos presenciales. Bueno, más que nada agradecerles haber estado ahí hasta este momento, que es el final del curso. Muchas gracias por todo, muchas gracias por la confianza y sobre todo el acompañamiento. Ya en unos minutos estoy subiendo esta clase. Ante cualquier duda me pueden preguntar. Saludos, buen fin de semana, buen día.